Buenos días, mis hermanos. Es una bendición poder estar con ustedes y poder empezar esa nueva clase, en ese nuevo curso en nuestro programa, la teología bíblica. Hemos diseñado el programa para ir en una manera sistemática. Entonces, hemos visto hasta este punto la introducción al Antiguo y Nuevo Testamento y también la hermenéutica en sí, varios de los principios y práctica más importante de la hermenéutica. No pasamos mucho tiempo en la teología bíblica, como es una parte muy esencial de la hermenéutica, pero hemos dejado eso para esas clases. Tenemos dos cursos, vamos a ver dos cursos de 3 créditos cada uno. Entonces vamos a ver como 60 horas de teología bíblica y espero que eso sea suficiente. Como una introducción a la hermenéutica o a esta porción de la hermenéutica, y lo cual es un poco más amplio que eso también. Y la teología bíblica es una de mis clases, mis ideas, mis áreas de teología favoritas. Quiero seguir estudiando en eso y escribir quizás mi doctorado sobre eso. En ese curso vamos a tener el privilegio de estudiar y meditar en las glorias de la redención planificada y ejecutada por el Dios Trino y revelada en la palabra de Dios. En esta clase vamos a introducirnos al estudio de la teología bíblica, en que vamos a estudiar el progreso de la revelación del plan de la redención, la centralidad de Cristo en toda la historia mundial y la historia bíblica, ver conexiones entre las varias partes de las escrituras, y todo eso con la meta de entender la palabra de Dios mejor, tener una comunión más íntima con Dios, con el Dios Trino, obedecerle mejor y poder explicar su palabra a otros mejor. Entonces, como vimos en la hermenéutica, la teología bíblica también debe producir esas ideas, un amor más para la palabra de Dios, una comunión más íntima con Dios, una obediencia más fiel y un deseo de compartir la palabra más grande. En esta clase de este curso vamos a dar una introducción general al curso. No vamos a definir ahora la obra de la teología bíblica ni describir su historia en esta clase. Tenemos otras clases para eso. Primero vamos a ver los beneficios de este curso para ser una guía y motivo para esforzarnos en este estudio. Si podemos mantener los fines o las metas en cuenta, el fruto que esa obra va a producir, podemos sembrar y trabajar el suelo con diligencia y esperanza. Como un campesino que está trabajando el suelo, cuando él está sembrando su maíz o sembrando sus melones o su sandía o lo que sea, él está pensando en comerse ese fruto. Y le da anhelo, le da esperanza que merece y vale la pena, vale el trabajo en el sol y quemándome en el sol y agotándome con el trabajo, pero vale la pena poder disfrutar del producto, del fruto de esta obra. Entonces vamos a ver cuáles son los frutos posibles, los frutos que vamos a ver para darnos esperanza en medio del trabajo, para siempre tener ese sabor, ese gusto del producto que viene, venidero, para poder siempre recordarnos de lo que estamos haciendo y lo que estamos buscando. Y vamos a hacer esta clase en dos partes. Vamos a primero hablar de esos beneficios y de allí dar un esquema, un bosquejo de la clase y hablar del sílabo. En primer lugar, hablemos de los beneficios del estudio de la teología bíblica. Podemos resumir los varios beneficios de la teología bíblica en 4 categorías. Hay beneficios para nuestro entendimiento de la Biblia, nuestra relación con Dios, nuestra perspectiva del mundo y nuestro reconocimiento de nuestra propia identidad y misión. Entonces, en primer lugar, la teología bíblica nos ayuda a tener una hermenéutica profunda o una hermenéutica completa. Como describí en la clase de la hermenéutica, estamos tratando de tener una hermenéutica completa, una hermenéutica profunda. Muchas veces los intérpretes se quedan con la gramática y la historia
Y no se van más allá a la teología, la parte de la teología bíblica, el contexto redentivo histórico y el contexto canónico. Sino en esta clase vamos a ver cómo podemos complementar la gramática y la historia con la teología bíblica para tener una hermenéutica completa, en que estamos entendiendo todos los 5 niveles, los 5 aspectos del contexto de un solo pasaje. Aunque la teología bíblica debe basarse en la gramática y la historia, la interpretación no se termina con estos aspectos de gramática y historia. Necesitan ir más allá que eso y ver la historia de la redención y la trayectoria de esa historia de la redención y también como el canon completo da forma, una nueva forma a ese texto en particular. Tengo aquí varias citas que muestran esa idea. Abner Cho dice lo siguiente: una hermenéutica que no toma en cuenta toda la escritura no es una hermenéutica bíblica. Richard Barcellos suele decir como una frase muy común en sus clases: el contexto de cualquier pasaje de la Biblia es toda la Biblia. También Hecabil dice: la consideración del contexto literario inmediato de los versículos del Antiguo Testamento, que es lo que la mayoría de los exégetas afirman como parte esencial del método histórico-gramatical, debe por lo tanto complementarse con el contexto literario canónico. Por esa razón, la teología bíblica nos ayuda por darnos una perspectiva más amplia de la hermenéutica y del contexto de un pasaje para abrir nuestros ojos a considerar el rol del pasaje en la historia de la redención, el progreso de la revelación y su conexión con los temas canónicos que se van desarrollando a través de todo el canon. Y también como el canon completo modela el contexto individual de este pasaje. De esa manera, la teología bíblica tiene el beneficio de hacernos mejores intérpretes. Entendida correctamente, debe tener ese beneficio. En segundo lugar, al ver la teología bíblica y ver cómo Cristo correctamente puede encontrarse en todas las partes de las Escrituras, como hay facetas distintas de una historia general que provee un cuadro glorioso de la gloria de Dios y su diseño de salvar a un pueblo especial, esa realidad nos abre los ojos al valor y la hermosura de las Escrituras. En vez de ser meramente una mina de cosas históricas, llega a ser una mina de oro de la historia de la redención de Dios. En vez de ser meramente un libro que podemos entender y estudiar para entender la historia de Israel o la historia de los primeros cristianos, lo cual es importante, entender esa historia es importante. Pero debemos entender que esa historia es al mismo tiempo la historia de la redención, la historia en que Dios está salvando a un pueblo específico, un pueblo llamado desde antes de la fundación del mundo. Y al ver esa realidad, la teología bíblica nos ayuda a ver la belleza de la Biblia. Y en vez de una mina de oro, que estamos sacando oro falso o estamos sacando hierro o cosas que son buenos y bellos y útiles, pero no son las cosas más preciosas. Pero vamos y empezamos a excavar un poco más profundamente y encontramos que hay oro, hay venas de oro en esta mina. Y podemos ver la belleza y el valor aún más de la palabra de Dios. Ese es el segundo beneficio. Pero parte de esa belleza es ver la unidad. La teología bíblica nos ayuda a ver la unidad de la Biblia y así podemos ver el cuadro completo. Podemos ver como el panorama y tener todo el cuadro en cuenta cuando estamos interpretando. Un cuadro o un retrato no se aprecia completamente si solo consideramos una porción o una parte o un detalle del mismo, sino por ver todo el cuadro. Por ejemplo, si yo estoy en una ciudad donde hay un cuadro grande en el lado de un edificio. Hay un edificio muy grande, muy alto, y toda la pared es un cuadro. Pero yo estoy allí cerca del cuadro, y solo estoy mirando una porción pequeña, y wow, qué bueno es ese artista,
y el detalle y todo eso, pero no estoy viendo todo el cuadro. Pero tengo que retrasarme un poco y quizás ir a otro edificio al otro lado de la ciudad o al otro lado del cuadro, de la cuadra, para poder ver todo el cuadro a la vez, el panorama, y realmente asombrarme del detalle, de lo artístico de ese cuadro. Entonces, eso es como la meta de la teología bíblica, ayudarnos a apreciar la Biblia en su unidad, en el cuadro completo. Por esa razón, la teología bíblica nos ayuda a ver cómo la narrativa se desarrolla en todas las partes, como una metanarrativa, algo que une toda la Biblia, va desarrollándose en un progreso con varios de los temas, como tienen esa integración compleja en que se mezclan, se interactúan, se combinan, se informan los unos a los otros, y como todo eso apunta hacia el clímax que es Cristo. Entonces, ver esa unidad, ver ese panorama, tenemos una idea más amplia de la palabra de Dios y podemos ver más su belleza en su unidad. Pero al ver la unidad de la Biblia, podemos de allí, después de haber visto la unidad, podemos llevar esa unidad en cuenta cuando estamos analizando los detalles. Al ver la unidad de la Biblia, podemos ver más claramente su diversidad y la contribución particular de las partes. Si no tenemos el panorama y no tenemos el cuadro completo, es difícil entender el rol individual de ciertos libros. ¿Cómo sirve el libro de Esther? ¿Cómo sirve cualquier otro libro o porción de un libro en este cuadro completo? Es difícil hacer si no tenemos el cuadro completo. Si no vemos a dónde apunta, cuál es la narrativa general que une toda la Biblia. Si no entendemos eso, entonces no podemos entender la diversidad, no podemos explicar la diversidad. No podemos ver cómo todos los detalles y todos los personajes distintos y los pactos distintos, no podemos ver cómo todo eso se mezcla, se interactúa, se complementa. Pero al ver la unidad, de allí podemos ir a los detalles y entender los detalles mejor. Como T. Desmond Alexander dijo, hay algún valor en ver el panorama, porque a menudo nos capacita para apreciar los detalles más claramente. Entonces, esos son los primeros 4 beneficios. Nos ayuda en nuestra hermenéutica, como tener una hermenéutica completa. Nos ayuda a ver la belleza de la palabra de Dios. Nos ayuda a ver la unidad de la palabra de Dios. Y de ahí nos ayuda a ver la diversidad mejor de la palabra de Dios. En segundo lugar, el segundo grupo de beneficios es que la teología bíblica no solamente nos sirve en nuestra relación con la Biblia, sino también con el Dios de la Biblia. Como vamos a ver, la Biblia debe entenderse como un libro trinitario. Y la gran metanarrativa de ese libro es la historia de la redención planificada y ejecutada por cada miembro de la Trinidad, planificada antes de la fundación del mundo y ejecutada en el tiempo. La teología bíblica exalta el rol del Padre, el rol del Hijo y el rol del Espíritu Santo en el desarrollo, inauguración y consumación de esta obra de redención. La teología bíblica nos ayuda a ver a Cristo exaltado en todas las escrituras. Los que aman a Cristo van a amar a la teología bíblica en cómo sirve a abrir los ojos a Cristo en todas las partes de las escrituras. También la teología bíblica nos ayuda a ver la grandeza de la obra presente de Cristo en los cielos y del Espíritu Santo en la iglesia y el cristiano individual. Al ver la belleza de este cuadro, debemos ser guiados a amar más al Dios quien lo pintó. No es como un cuadro de la antigüedad en que el pintor no está disponible o está muerto y no podemos tener acceso a apreciarle, agradecerle por su obra. Sino este cuadro tiene el propósito de llevarnos a una comunión personal con Dios. Entonces no es como ver la Mona Lisa y wow, qué bueno es ese artista antiguo muerto. Pero ese cuadro que estamos viendo, la unidad, los detalles, la belleza,
estamos viendo, nos lleva a comunión con el autor, una comunión personal con el artista, con el pintor. De hecho, la historia consiste en exactamente eso. Cómo Dios trae a un pueblo especial a una comunión íntima con Él. Esa es como la gran historia de la Biblia. La teología bíblica debe fortalecer nuestra fe, cultivar nuestra obediencia, cimentar nuestra esperanza y extraer nuestra gratitud. Debemos responder a esa clase de la teología bíblica como los discípulos en el camino a Emaús respondieron a la clase de teología bíblica que Cristo mismo les enseñó. Cuando ellos dijeron, ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las escrituras? Espero que eso sea nuestra respuesta a esta clase también. ¿No ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras recibimos esta clase? Cuando nos abría las escrituras, cuando estudiábamos las escrituras y veíamos a Cristo en todas las partes, en la ley, en los profetas, en los salmos, ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros? También los apóstoles nos dan el ejemplo de personas que buscaban mostrar cómo Cristo era el cumplimiento de los varios temas y aspectos de la historia y la expectativa del Antiguo Testamento. Su meta en su día era entender a Cristo y la obra redentora de Dios a la luz de toda la revelación anterior y como su cumplimiento de ella. Cuando entendemos la historia y cómo se culmina en Cristo, podemos ver mejor la sabiduría, misericordia, providencia y gloria de nuestro Dios. Y eso es parte del beneficio de esta clase. En tercer lugar, la teología bíblica nos ayuda a entender nuestro mundo. Uno de los puntos que T. Desmond Alexander destaca en su libro es que la respuesta correcta a las preguntas de propósito, ¿por qué somos aquí? ¿Por qué Dios creó la tierra? ¿Por qué creó al hombre? No se encuentra en proposiciones meramente. Entonces, es decir, pues somos creados para la gloria de Dios. Es la respuesta correcta. Pero solo afirmar eso no es realmente suficiente. No es suficiente porque también ese plan, esa creación, ese propósito, también tiene una historia, tiene una meta y tiene detalles muy importantes que forman y crean ese cuadro completo del propósito del mundo, del propósito de nosotros mismos. Es decir, para entender el mundo, tenemos que entender esa historia de lo que Dios está haciendo, ha estado haciendo, lo que está haciendo y lo que Él hará. También James Hamilton presenta la teología bíblica como la búsqueda por la cosmovisión de los autores bíblicos. No solamente buscando su manera de entender la Biblia, sino también su manera de entender el mundo. Cómo ellos usaron la Biblia para entender el mundo en que ellos vivían. Ellos buscaban interpretar la Biblia como a la luz del plan de Dios, a la luz de lo que Dios había estado haciendo desde el principio, lo que Dios tiene como meta para la creación, para el hombre, y cómo Él va a asegurar el cumplimiento y la realización de esa meta. Y como Él dice, espero que adopte la perspectiva de los autores bíblicos y que lea el mundo desde la perspectiva de la Biblia, en lugar de leer la Biblia desde la del mundo. Entonces la meta es leer la Biblia para poder interpretar la Biblia, para poder conocer a Dios y también para interpretar al mundo en que vivimos. Podemos entender dónde estamos, a dónde vamos, dónde hemos estado, a través de entender esa historia de la redención en la palabra de Dios, las promesas de la palabra de Dios y entender la teología bíblica. La teología bíblica pone al estado presente del mundo dentro de un panorama completo del plan de Dios y nos ayuda a explicar lo que vemos, a mantenernos firmes en el presente y a tener esperanza para el futuro. Entonces, en el mundo presente podemos entenderlo, explicarlo, responder al mundo presente apropiadamente en una manera obediente a Dios.
Podemos mantenernos firmes a Él y al Evangelio en ese mundo y podemos tener esperanza que ese mundo no es todo lo que hay. No nos quedamos aquí solamente, sino hay esperanza para el futuro. Y eso nos lleva a nuestra última clase de beneficios, la teología bíblica y nosotros mismos. La teología bíblica nos ayuda a entender a nosotros mismos también. En último lugar, la teología bíblica también nos ayuda a conocer a nosotros mismos, quiénes somos y por qué estamos aquí. Es decir, la teología bíblica es esencial para apropiadamente entender nuestra identidad como cristianos, miembros de la iglesia, y también para entender nuestra misión como cristianos y miembros de la iglesia. No solamente la teología bíblica explica al mundo, pero también explica a nosotros dentro de ese mundo. La teología bíblica nos muestra que somos parte de una gran narrativa que inició antes de la fundación del mundo. Se reveló progresivamente por todo el Antiguo Testamento y fue inaugurado y cumplido en Cristo en su vida, muerte, resurrección y su ascensión. El rol de la iglesia en este mundo debe entenderse a la luz de lo que Dios hacía en el huerto de Edén, en la promesa que Él dio a Abraham, Israel y David. También nuestra propia identidad debe determinarse a la luz de esta gran narrativa. Siempre los seres humanos quieren ser parte de algo mayor que ellos mismos. Quieren ser como una parte de un movimiento, una revolución, algo que va a sobrevivir después de su muerte, o algo que va a ser más grande y tener un impacto más grande que ellos mismos. Pero el cristiano tiene el privilegio de ser partícipe en la gran narrativa de Dios. La teología bíblica nos ayuda a ver la grandeza de esa historia y la diversidad de sus aspectos y facetas. Y todo eso sirve para determinar nuestra identidad y guiarnos en nuestra misión en este mundo. Eso es exactamente lo que Pedro hace en 1 de Pedro. Él usa varios temas muy importantes del Antiguo Testamento para definir quiénes son los cristianos y qué deben estar haciendo. Como dice en 1 de Pedro 2, 9 a 10. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. No habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Esta presentación de la identidad a la luz de la gran historia de Dios debe llevar al cristiano a entenderse a sí mismo apropiadamente y a responder con gratitud, testimonio al mundo y obediencia en todas las esferas de la vida. Para concluir esos beneficios, podemos resumir varios de ellos en las palabras de James Hamilton, cuando él dice lo siguiente: si la teología bíblica es una forma de entrar en otro mundo, el mundo habitado por los autores bíblicos, tienes derecho a entender mis intenciones. Mi esperanza es que cruces el puente hacia su mundo de pensamiento y no vuelvas nunca más. Espero que respires el aire del mundo de la Biblia, lo reconozcas como el verdadero Narnia y no quieras irte nunca. Si eso sucede, habrán llegado a habitar la historia de la Biblia. Mi oración es que sus símbolos y patrones den forma a la forma en que usted ve el mundo, y que su comprensión del lugar de la iglesia en la historia y los símbolos le hagan conocer las riquezas de la herencia de Dios en los santos, el gran poder que obró en Cristo cuando le levantó de los muertos, y la gloria que muestra en la iglesia en Cristo Jesús para siempre. En resumen, espero que adopte la perspectiva de los autores bíblicos y que lea el mundo desde la perspectiva de la Biblia, en lugar de leer la Biblia desde la del mundo. Entonces, en esa frase tenemos varios de los beneficios resumidos. Nuestra meta es entender a nosotros, entender a la iglesia, entender al mundo, entender a la palabra mejor y meternos en la palabra de Dios y vivir en el mundo de la Biblia, en su teología, en
todos los aspectos de lo que la Biblia es. En último lugar, vamos a dar un bosquejo y hablar un poco del sílabo de este curso. Podemos dividir esta clase en 5 partes principales. Vamos a ver principios hermenéuticos fundamentales para la teología bíblica. Vamos a dar una introducción a la teología bíblica, en que vamos a ver su historia, la definición de la teología bíblica y las herramientas necesarias. Vamos a tener una sección trazando los temas, en que vamos a ver cómo varios de los temas se van desarrollando. Vamos a hablar de cuáles son esos temas, la búsqueda de un centro temático en la palabra de Dios. Y vamos a tomar un tiempo para ver pasajes claves como Génesis, Apocalipsis y varios otros temas y desarrollar esos temas. De ahí vamos a ver los pactos divinos, dar un sistema de teología pactual y vamos a ver la aplicación de la teología bíblica. En primer lugar, los principios hermenéuticos fundamentales. En esta sección resumiremos ciertas ideas y principios hermenéuticos que son necesarios para un buen uso y desarrollo de la teología bíblica. Vamos a usar ese tiempo para tratar de evitar ciertos peligros que muchas veces los pastores y teólogos se caen en esos peligros de quizás menospreciar la gramática y la historia y tratar de imponer historias o imponer alegorizaciones donde no deben estar. Vamos a fundamentar bien nuestra práctica para protegernos de ciertos peligros. De allí vamos a dar una introducción a la teología bíblica. Vamos a primero hablar de la historia, el desarrollo. Hay varias de las escuelas distintas de la teología bíblica. En esta sección vamos a desarrollar la historia y el desarrollo del estudio de la teología bíblica. Y también resumiremos tendencias en la iglesia de cómo entender tipología y a Cristo en el Antiguo Testamento. Vamos a hablar de la definición, en que vamos a analizar varias otras definiciones de la teología bíblica y buscaremos una forma consolidada, una definición consolidada para guiarnos en nuestra presentación de la teología bíblica. En la clase de hermenéutica ya vimos mi definición, pero vamos a ver otras y también dar una explicación más detallada de mi definición. De ahí vamos a establecer las herramientas necesarias, en que vamos a hablar de puntos de conexión importantes entre la teología bíblica y la hermenéutica, como la intertextualidad, la tipología, la conexión entre los dos testamentos, las ideas de continuidad y discontinuidad, la búsqueda de un centro interpretativo de la Biblia y todo eso. En tercer lugar, vamos a trazar los temas. Esa sección constituye la primera sección de la teología bíblica propia, en que empezaremos a analizar varios de los temas bíblico-teológicos para empezar a ver la integración temática compleja y la revelación progresiva de esa narrativa gloriosa. Veremos temas conectando Génesis con el resto de la Biblia, especialmente Apocalipsis 21 y 22. También trazaremos temas importantes como la simiente, el reino de Dios, el templo, la creación y la nueva creación, y varios otros temas importantes. Y en cuarto lugar vamos a ver los pactos divinos. En esa sección vamos a ver nuestra segunda parte de la teología bíblica propia, en que analizaremos cómo la revelación progresiva del plan de Dios es llevada a cabo a través de varios pactos entre Dios y los hombres. Analizaremos la naturaleza de los pactos, veremos los detalles exegéticos y contribuciones teológicas de cada uno de los pactos bíblicos. En quinto lugar, vamos a ver la aplicación de la teología bíblica. Y aquí hablaremos de la aplicación, cómo se aplica a nuestra vida, nuestra identidad, nuestra misión como iglesia, como miembros de la iglesia. Y especialmente vamos a enfocar como pastores o como ministros, cómo usar la teología bíblica en la predicación. Como la meta siendo llevar a la iglesia a ver la misma hermosura y la misma unidad en diversidad de las Escrituras. Entonces eso es parte de la meta de nosotros como pastores.
Entonces queremos llevar a nuestra iglesia a entender la unidad, a tener ese panorama en su propia interpretación de la palabra de Dios, para ser una guía para ellos también. Entonces eso es nuestro bosquejo. Vamos a tomar quizás esta semana para ver los principios hermenéuticos fundamentales. Creo en la semana que viene empezar con la introducción a la teología bíblica en sí y quizás pasar un buen tiempo ahí estudiando el uso del Nuevo Testamento o el Antiguo Testamento en el Nuevo, el Antiguo en el Antiguo, esa idea de la intertextualidad, la tipología y varios otros puntos. Y también empezar a trazar los temas. Y vamos a terminar este curso en este mes y quizás empezar el próximo mes con eso y terminar con los pactos divinos y la aplicación de la teología bíblica. Como dije, ese curso se divide en dos partes. Tenemos dos cursos, Teología Bíblica 1, Teología Bíblica 2, TX06 y TX07, y los dos son 3 créditos. Entonces eso significa que tenemos como 32 horas de clase cada curso. Entonces vamos a tener mucho tiempo para tomar nuestro tiempo, para ir despacio, para realmente entender cómo hacer la teología bíblica y entender la unidad de la Biblia. Entonces, la meta de ese curso es entender la teología bíblica, entender los temas, entender los pactos divinos y también poder hacerlo. Entonces, no simplemente entender la obra de otros, pero también entender cómo hacerlo. Entonces, en nuestra clase vamos a tratar de hacer algo un poco distinto, pero creo que va a ser una bendición. Entonces, vamos a tener mucho tiempo de mí explicando, dando ideas, dando clases, pero voy a tratar de complementar eso con otras clases en que no vamos a como tener una clase así como yo simplemente hablando, sino vamos a tener un tiempo de practicar. Quizás el día o 2 días antes les puedo asignar unas lecturas de la palabra de Dios. Digamos que una vez yo sé que vamos a tener un tiempo para estudiar varios lugares donde el Antiguo Testamento se usa en el Nuevo Testamento. Vamos a estudiar esos pasajes y tomar una clase para explicar qué pensamos acerca de eso. Después de ver esa clase sobre cómo entender el uso del Antiguo Testamento en el Nuevo, vamos a tomar el tiempo para practicar eso. Algunos de los temas vamos a desarrollar un poco en clase, pero de ahí vamos a tratar de desarrollarlo un poco más en un tiempo de práctico. Quizás otros temas que no vamos a tener una clase formal, pero podemos desarrollar juntos. En el tiempo de los pactos vamos a tener unas clases en que vamos a ver la importancia de la tipología de David y el pacto de David en su desarrollo a través de todos los profetas. Vamos a tomar el tiempo para estudiar libros. Quizás vamos a estudiar el libro de Hebreos o el libro de Efesios o el libro de Sofonías para tomar el tiempo, un día en que leemos ese libro y tratamos de hacer todas las conexiones bíblico-teológicas posibles que podemos hacer en una hora. Vamos a tratar de hacer la teología bíblica juntos para poder guiarles y también poder ir desarrollando y fortaleciendo nuestras herramientas y la práctica de la teología bíblica. Entonces, espero que esa clase sea una bendición en ese sentido para poder ir desarrollando nuestras propias ideas y haciendo nuestras propias conexiones en la teología bíblica, porque una vez hacemos esas conexiones y vemos esos patrones, es algo que embellece a la palabra de Dios y nuestro estudio. Empezamos a ver esos temas en muchos lugares. Otras cosas que vamos a estudiar es los poemas del Pentateuco. Ya estudiamos eso en la clase del Antiguo Testamento, pero quiero desarrollar eso más con ustedes y leer esos pasajes y ver las conexiones, apuntar las conexiones, señalar las conexiones y ver las conexiones allí con Samuel y los varios poemas de Samuel, Jueces 5 también, y también los 2 poemas claves de los 12, Habacuc 3 y Jonás 2. Hice una afirmación en la clase del Antiguo Testamento sobre cómo todos esos poemas se juntan y se conectan a través de esos temas y la intertextualidad.
Pero nosotros vamos a tener una práctica en que vamos a hacer exactamente eso. Vamos a ver las conexiones y marcar las conexiones verbales o temáticas o lo que sea. Entonces, estoy muy emocionado para cada parte y espero que esa clase sea una bendición. Antes de terminar la clase el día de hoy, quiero explicar un poco brevemente el sílabo. Algunos de los objetivos aquí son que el estudiante entienda mejor la unidad en medio de la diversidad de la Biblia, que el estudiante pueda ver cómo la Biblia desarrolla varios de sus temas principales con su clímax en Cristo, que el estudiante entienda la historia y trabajo de la teología bíblica y sea capaz de utilizarla en la exégesis y la predicación, y que el estudiante entienda mejor su propio rol en la metanarrativa de Dios revelada en la Biblia. En cuanto a la lectura, todavía estoy desarrollando el bosquejo como el calendario para las lecturas, pero espero poder entregar eso para ustedes. Pero aquí son algunos de los libros. Tenemos varios libros, pero quizás se ve como mucha lectura, pero recuerden que esos son 2 clases de 3 créditos. Entonces tenemos como 850 páginas en total que vamos a dividir sobre esos 2 meses. Y todos de esos libros deben tener o en Logos o yo los tengo en PDF. Vamos a leer el libro de Richard Barcellos que Legado Bautista acaba de publicar. Si no lo tienen, podemos comunicar para tener una copia en Kindle de ese libro. No vamos a leer todo el libro, sino las porciones sobre que él desarrolla la idea de la teología bíblica. Vamos a ver el libro de Edmund Clowney sobre el misterio revelado sobre Cristo en el Antiguo Testamento. Lo tengo en PDF. Vamos a ver algunos capítulos como fundamentales de Edmund Clowney en su libro Predica a Cristo desde toda la Escritura, capítulo 1 y 2, que habla de la teología bíblica y su rol en la predicación. De allí tienen varios ejemplos y tienen la libertad de ver esos ejemplos, pero la parte de cómo hacerlo va a ser la parte clave de ese libro. Y deben tener ese libro en Logos, en el paquete de Logos. El libro de mi pastor Jeffrey Johnson, vamos a ver ese libro, tiene 2 partes y vamos a tener que como separar las partes, porque la segunda parte se trata de la teología bíblica y la primera parte se trata de los pactos. Entonces nosotros vamos a ver la segunda parte primero y la segunda parte en el mes que viene, porque vamos a tratar de usar eso en nuestra clase de teología de los pactos. También un libro que un amigo de Perú ha unido de varias traducciones que él ha hecho, y vamos a leer algunos de esos capítulos ahí que se tratan de la teología bíblica, algunos sobre la historia de la teología bíblica y algunos artículos muy útiles. Y en último lugar, el libro que mencioné antes de la clase, J.R. Williamson, Desde el huerto del Edén hasta la gloria del cielo, la salvación de Dios desplegada por medio de los pactos. Este libro debe ser en Logos también. Entonces, si no tienen acceso a esos libros, házmelo saber. Tengo todos y voy a publicarlos en Populi para que tengan acceso a los que tengo en PDF allí también para descargar. Y yo espero en esos días, quizás hoy en la noche, desarrollar el calendario para la clase, para las lecturas. Hay 2 proyectos para esta clase, uno para esta clase y el otro para la clase del próximo mes. Entonces, para este curso solo tenemos un proyecto y es algo que vamos a hacer un poco diferente también. Tienen que desarrollar algo que ustedes van a contribuir y enseñar en la clase. ¿Ok? Entonces, tienen que tomar un tema, uno de los temas de la teología bíblica, y desarrollar ese tema a través de varios de los corpus
de la palabra de Dios, ver cómo ese tema inicia en el Pentateuco, cómo se va desarrollando por los profetas y en los salmos y cómo tiene su culminación en Cristo. Puede ser uno de los temas que yo voy a mencionar en clase, pero debe no ser simplemente una repetición de lo que yo hago en clase. Deben tratar de usar quizás otros pasajes o otro tema también para desarrollar eso. Y vamos a tener un tiempo, quizás un día, quizás el último viernes o el último jueves de este mes, en que ustedes van a tomar media hora a una hora para presentar eso. Y parte de la presentación va a ser parte de la calificación también. Entonces vamos a tener ese tiempo de práctica. Va a ser muy útil, creo, porque van a tener no solamente ese estudio en la práctica de hacer la teología bíblica, sino también van a tener un apunte que pueden usar en el futuro, para una clase, para una escuela dominical o algo que pueden presentar la misma información a la iglesia. Entonces siempre manteniendo eso en cuenta. Esa es la meta, poder presentar eso a la iglesia. Entonces es algo de práctica, de técnica, en que estamos aprendiendo cómo hacer la teología bíblica, pero también es algo práctico en que queremos hacer las aplicaciones para la iglesia también. En último lugar, en el próximo mes vamos a tomar uno de los pactos y desarrollarlo. Entonces hay 3 opciones para este ensayo. No es un proyecto, sino un ensayo de 8 a 10 páginas en que tienen que tomar uno de los sistemas federales. Espero tener una clase. Vamos a tener otra clase que el pastor va a enseñar sobre la teología de los pactos. Entonces yo no estoy metiéndome mucho en la historia, los varios otros sistemas. Lo estoy presentando de una perspectiva como teología bíblica, más que la historia de la teología del pacto. Entonces él va a tener más tiempo estudiando varios sistemas y estudiando cómo se desarrollaba en el siglo XVII entre los bautistas y todo eso. En nuestra clase no vamos a tener mucho tiempo para eso, sino vamos a verlo de una perspectiva exegética. Pero ustedes van a tomar uno de los sistemas, espero tener por lo menos una clase resumiendo algunos sistemas como la teología del pacto de los presbiterianos, la nueva perspectiva de Pablo, la visión federal, el dispensacionalismo, todo eso. Esa es una opción. Entonces pueden resumir eso y hacer comparaciones con el federalismo 1689. En segundo lugar, pueden tomar una presentación comprensiva de uno de los sistemas. Entonces, espera. El primero es comparar algunos sistemas. El segundo es presentar más completo un sistema. Entonces, la primera opción es tomar 2 o 3 o 4 y compararlos, como tomar el presbiterianismo y el federalismo 1689, o quizás aún más interesante sería tomar el federalismo 1689 y el otro federalismo común entre los bautistas particulares o bautistas reformados hoy, que es diferente al federalismo 1689, y ver las conexiones, las diferencias, y eso sería útil. O comparar nosotros con los dispensacionalistas o quizá comparar varios. O en el segundo es tomar uno de estos sistemas y desarrollarlo más ampliamente. La tercera opción es desarrollar una teología bíblica de uno de los pactos históricos. Eso sería mi preferencia para esta clase, pero tienen la opción si quieren. Entonces pueden tomar el pacto con Adán, el pacto con Noé, el pacto con Moisés, con Abraham, con David, con Cristo, el pacto de la redención incluso, y desarrollar ese pacto a través de como su desarrollo exegético. Cómo se desarrolla en la Biblia, su establecimiento. Si hablamos de Adán, hay que defender que es un pacto y su rol en otros textos también.
y eso es como la meta para la segunda clase. Cuando llegamos a esa clase vamos a hablar más de eso. Entonces, la calificación, la nota del curso es un poco sencillo. Um, la parte aquí, la asistencia y participación va a ser importante, porque como dije, vamos a tener mucho tiempo de práctica juntos y el nivel en que participen va a tomarse en cuenta en la nota. ¿Ok? Entonces, si yo asigno, lea Génesis 49, Génesis 3, Éxodo 15 y Deuteronomio 32, y vienen y no han leído eso, eso va a quitar puntos de esa participación. Entonces, cuando tenemos esas, espero darles suficiente tiempo para tener el tiempo para hacerlo y venir preparados para poder participar en la clase, notando conexiones o lo que sea, haciendo preguntas. Y espero que eso no sea yo hablando, sino nosotros discutiendo, haciendo nuestros propios comentarios. Y espero como ir tomando mi propio apunte para poder agregar eso a mi apunte en el futuro, para ir ampliando y mejorando lo que estamos haciendo. ¿Ok? Entonces, mis hermanos, gracias por su tiempo. Voy a cerrar aquí la grabación. Gracias, mis hermanos.